Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 11. Perdida en Suiza. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente, de su comunidad amenazada. Rigoberta se refugió en Chiapas, el estado mexicano, fronterizo a su querida Guatemala. Fueron cientos de miles sus compatriotas que salvaron su vida, huyendo a través de la montaña y cruzando la frontera hacia México. No sé si la casualidad o el destino me llevaron a la casa del obispo don Samuel Ruiz. Yo llegué con una úlcera péptica y tuve una cura del sueño por muchos días. Mucha gente me conoció por aquel entonces como Lupita, una indígena tzeltal, pero no podía hablar el tzeltal. Los otros creían que había perdido mi identidad. Cuando salimos del pueblo, cargaba conmigo un profundo dolor, una inmensa tristeza. Ya habían muerto mis padres y mi hermano ya había muerto también. Yo no sabía en dónde estaban mis otros hermanos, Nicolás, Víctor y Marta. Adivinaba, en cambio, que mi hermana Anita y mi hermana Lucía podían haberse refugiado en la montaña. Estando en Chiapas, conocí varios conventos religiosos. Recibí un gran apoyo de los religiosos. Íbamos con ellos y con el monseñor a las aldeas, a los pueblos. La gente era maravillosa, era tan alegre, quería rescatar mi sentimiento de catequista. Mi padre era catequista y entonces yo sentía una obligación con él y empecé a aprender muchas cosas. Había promotores de salud que se metían en las aldeas. La situación era difícil, había asesinatos y desaparecidos. Mi madre fue curandera, conocía las plantas, fue comadrona. Yo quería rescatar lo que eran mi madre y mi padre. El obispo me decía, ¿por qué no aprendes a ser promotora de salud y que te gusta? Si es así, te mando con un doctor para que le pierdas el miedo a una inyección. El doctor se llama Gómez Alfaro y llegó a ser un gran amigo y un gran maestro para mí. Hice un curso de capacitación de primeros auxilios con los hermanos maristas de Comitán. Un día me dijo Monseñor, ¿sabes qué? Dicen los hermanos religiosos en Guatemala que aparecieron 2 niñas parecidas a tus hermanas. Yo sentí que me volvía la vida. Los sacerdotes en Guatemala y algunos parientes habían encontrado a mis 2 hermanitas, Anita y Lucía. El encuentro con ellas no lo sé describir. Yo creía que la niña más pequeña estaba muerta. Me juzgué débil, pues tenía una hermanita que, siendo más pequeña, había pasado lo peor. Había quedado sola cuando la muerte de nuestra madre. Era alegre y valiente. Tendría unos 10 años, creo yo. Lucía tendría sus 13. Eran muy pequeñas todavía. No crecieron mucho, siempre fueron chaparritas. Me querían tanto como yo a ellas. Al final, decidimos volver a Guatemala. Las víctimas no escogen. Mis hermanitas y yo no teníamos ninguna posibilidad de escoger el futuro. Lo que hice fue dejarme acariciar por la misma vida o por la misma suerte. Me nació en los primeros años como una inmensa ilusión de aprender. Trataba de ejercitar mi español, trataba de aprender a leer y a escribir. Mi oficio era oír, oír y oír. Se me quedaban las formas de cómo decir las cosas.
Rigoberta Menchú siente el llamado de su tierra y decide volver, a pesar de los peligros que le esperan. Estando en Chiapas junto a mis 2 hermanas, sufríamos de nostalgia por nuestro país. Después que le pasó un poco la rabia al ejército de buscarnos como locos, regresamos a Guatemala y así fue como mis 2 hermanitas optaron cada una por una organización guerrillera. Entonces ellas tuvieron que buscar sus medios, como llegar a sus organizaciones en las montañas, porque nosotras estábamos desconectadas de todo. Yo opté por el trabajo en los Cristianos Revolucionarios Vicente Menchú. No porque sea el nombre de mi padre, sino que es la tarea que me corresponde como cristiana. Trabajar con las masas. El trabajo es sobre todo la condena, la denuncia de las injusticias que se cometen con el pueblo. El movimiento no es clandestino, es secreto, viviendo en la población. La iglesia en Guatemala está dividida en 2. En la iglesia de los pobres y la iglesia como jerarquía, como institución, que sigue siendo como una camarilla que se toma de la mano con el régimen. Mi causa no ha nacido de algo bueno, ha nacido de algo malo, de algo amargo. Mi causa se radicaliza con la miseria que vive mi pueblo, por la desnutrición que he visto y que he sufrido como indígena. Fue entonces que regresé a Guatemala con mis 2 hermanas. Regresamos al CUC con los compañeros. En esos pocos meses en nuestro país pasaron muchos incidentes. Vino la represión. Cayeron muchos compañeros. También había muchos desaparecidos. Casi todas las organizaciones populares perdían diariamente, uno a uno, a sus dirigentes. Otros pasaban a vivir en la clandestinidad. Los compañeros no tenían otra casa donde alojarnos y nos mandaron a que cada uno buscara dónde vivir. Pero un campesino en la capital guatemalteca está solo, sin nada, sin familia. Encontré a una familia evangélica a quien le tuve que inventar una historia. Ellos no podían tenerme mucho tiempo en su casa, era riesgoso para ellos. Así fue como los compañeros del CUC me dijeron que ya estaba muy quemada. Volver al campo era imposible, pues se había desatado la persecución, sobre todo con las patrullas de autodefensa civil, con la militarización del campo. Habían asesinado a muchos compañeros. Empezaban las primeras masacres. Con todos los peligros en la capital, mis hermanitas regresaron al Quiché. Se unieron a la guerrilla. Se fueron como guerrilleras. Era muy triste para mí, pero me daba consuelo el hecho de no estar juntas. Por lo menos no nos podrían matar a las 3 juntas. Los compañeros me dijeron, te vas de aquí. Fue tan duro para mí. Me sentía culpable por dejar a mis hermanitas, pero tuve que aceptar y salir. Nos fuimos por tierra. Atravesamos la República de Honduras y fui a refugiarme a Nicaragua. 2 personas viajaron conmigo. Eran comerciantes. Los sandinistas estaban tomando medidas muy estrictas. Entonces tuve que presentarme como refugiada en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Esa joven maya que es Rigoberta se convierte poco a poco en la voz de los suyos, los olvidados y sufridos indígenas de su patria. Cuando llegué a Nicaragua estaba la efervescencia de la solidaridad. Existía el Comité Nicaragüense de Solidaridad con los Pueblos. Ellos me organizaron una conferencia de prensa. Llegaron los medios de información nicaragüenses y extranjeros. A causa del temor, se me olvidó totalmente lo que tenía que decir. Fue la primera conferencia de prensa de mi vida. Al principio de ese periodo viví en Nicaragua, pero el máximo de tiempo que estuve en un país fue 1 mes. Mi maleta fue lo único que cargué.
Me daba lo mismo volver a un lugar o no volver nunca. Yo siempre cargué la maleta. Sentía que era suficiente una maletita para cargar todo lo que necesitaba en la vida. Incluso ahí cargaba mis recuerdos mayas. Decidí volver a México porque allí estaba el centro más importante de relaciones con Guatemala. Fue la existencia de las comunidades de población en resistencia en las altas selvas de Guatemala. En los años 80 empezaron a huir a las montañas familias enteras. No sabíamos mucho de ellas hasta el 1983. Eran sobrevivientes de masacres, eran niños, eran ancianos y mujeres en su mayoría. Casi todos mayas. Había muchos huérfanos y muchos viudos. Era la gente más pobre y más humilde de nuestro país. Estaban en condiciones de emergencia, muertos por paludismo, por infecciones, por desnutrición y por hambre. Eran perseguidos por el ejército, que los bombardeaban permanentemente, se metían en las montañas y aniquilaban a toda la población. Esa inmensa población, casi toda de origen indígena, que huía hacia la montaña para salvar su vida, fue estimada por organismos internacionales en cerca de 1 millón de personas. Permanecieron viviendo en condiciones extremas por varios años en esas montañas. En el 80, cuando salimos del pueblo, cargaba conmigo un profundo dolor, una inmensa tristeza. Ya habían muerto mis padres y mi hermano Petrocinio también había muerto. Yo no sabía en dónde estaban mis otros hermanos, Nicolás, Víctor y Marta. Adivinaba, en cambio, que mi hermanita Anita y mi hermana Lucía podían haberse refugiado en la montaña. Lo que pasó efectivamente fue que mis hermanos Nicolás y Víctor, con sus hijos, huyeron por las montañas. Eran parte de lo que se llamó después Comunidades de Población en Resistencia, CPR. No podían sembrar sus frijoles, su maíz. Solo comían raíces, hierbas, bejucos y lo que fuera. Por 4 años estuvieron en las montañas sin casa, sin ropa y de un lado a otro. Las diferentes organizaciones que se conformaron para resistir el ataque permanente del ejército a las comunidades vieron en la joven Rigoberta Menchú cualidades para difundir la tragedia guatemalteca a nivel internacional. Y allá fue Rigoberta, sin experiencia, a enfrentar esos nuevos desafíos. Entonces me invitaron a los Estados Unidos. Esa vez salí como representante del Comité de Unidad Campesina, el CUC. Con esa primera invitación empecé mi batalla con las visas. En Nicaragua empecé una peregrinación que se prolongó por 10 o 12 años de mi vida. Empecé a peregrinar por el mundo. Yo pienso que desde esa salida a Estados Unidos en 1982 hasta finales del 1991, tuve la dicha de conocer a una inmensa cantidad de gente en la solidaridad, en las organizaciones de mujeres. Me contentaba que llegara un fotógrafo o un reportero a mis primeras conferencias de prensa. Sin complejos, hablaba de Guatemala, de los indígenas, de mi historia, de mi juventud, de la niñez y también de la situación de la gente. En Estados Unidos conocí a los hermanos indígenas. La gente me recibió con mucho cariño y amistad. Yo creo que el relato de la muerte de mis padres impresionaba a mucha gente que lo sentía como algo inaceptable bajo ningún punto de vista. Los informes sobre el terror que vivía el pueblo de Guatemala impactaban a todos. Estos hermanos indígenas, más tarde, fueron los primeros los que me hicieron la invitación para llegar a Ginebra en agosto de 1982. Fui a parar a la ONU.
Cuando me invitaron a Ginebra, yo lo comuniqué a los compañeros del Cook para ver si me dejaban participar. En ese entonces, yo no podía mover un dedo sin el consentimiento de los dirigentes. De esa manera fui a Ginebra totalmente perdida. No tenía ningún conocimiento del campo internacional. No tenía idea de lo que era eso. Los compañeros me dieron $100 para mi reserva, pues mi boleto lo había pagado el consejo. Me dijeron que una amiga me iba a estar esperando en el aeropuerto. Supuestamente todo estaba arreglado. Nadie me estaba esperando en el aeropuerto. Yo no sabía qué hacer, pues las autoridades suizas agarraron mis cosas y me las revisaron. Me miraban la cara, la estatura, los ojos. Y, como eran hombres grandotes, solo sus ojos me daban miedo. No les entendía y solo pedía a Dios que no fueran iguales a los chafas, a los militares de Guatemala. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Al final me dejaron salir. No vi ni una cara conocida. Entonces fui a buscar un banco y cambié mis $100 sin tener noción de dinero ni de nada. Buscaba gente que hablara español y no encontré a nadie que me pudiera ayudar. Entonces pensé, me voy a la embajada de Nicaragua. Pensaba que encontrar a un nicaragüense sería mi salvación. Me subí a un taxi y le pedí al señor que me llevara a la embajada de Nicaragua. Menos mal que embajada se dice casi igual en español, inglés y en francés. Cuando llegué me dijeron que el embajador estaba ocupado. Había gente que hablaba español, así que me sacaran con mis maletas si podían. Estuve ahí hasta el final. Tuve que contarle a la secretaria toda mi vida y decirle que estaba perdida. Al principio no me creía, pero con la cara que llevaba, creo que al final me creyeron. El embajador era César Ver, un gordito agradable. Me dijo que no podía alojarme porque la embajada era muy chiquita, pero al menos me ofrecía su casa. Y me fui con los nicas. Una mujer joven con apariencia de indígena de algún lugar perdido del mundo, que no habla el idioma local, sin dinero, pero que igual resuelve las situaciones que se le presentan y logra quedarse en Suiza y realizar las gestiones en las Naciones Unidas que le habían asignado su organización. Esa es la historia de Rigoberta Menchú, que continúa en el próximo capítulo. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero. Hasta pronto. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast, una división de Ícaro Producciones.